Buenos días, jóvenes. Hoy comenzamos la segunda secuencia didáctica. Una vez que terminamos, la actividad está de aquí. Bueno, de hecho todavía tienen todo el día de hoy para subirle y para presentar dudas. Pero bueno, vamos a comenzar con la secuencia didáctica número 2, que es triángulos. Primero que nada, ¿qué es un triángulo? Bueno, un triángulo es una superficie plana delimitada por tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos. Los lados de un triángulo son segmentos de recta que se representan con letras minúsculas, mientras que los vértices se representan con letras mayúsculas, como se muestra en la siguiente figura. Y bueno, tenemos aquí la forma de nombrar los triángulos. Los vértices o los puntos puntiagudos del triángulo se van a nombrar con letras mayúsculas. Y bueno, estos van a ser los vértices o los ángulos. Los vértices, nombramos con letras mayúsculas. Los lados se van a nombrar con una letra minúscula correspondiente al opuesto de su vértice. Y los ángulos se van a nombrar de la misma forma con la letra equivalente en abecedario griego a el nombre de su vértice. Es decir, bueno, aquí tenemos el vértice B, la cara B minúscula, y en el vértice B vamos a tener el ángulo beta. Y bueno, los ángulos externos están formados por un lado del triángulo y la prolongación del lado adyacente. Entonces, bueno, va a ser uno de los lados. Ok, entonces va a ser uno de los lados que tenemos aquí y el otro prolongado. Y bueno, este va a ser el ángulo externo. Después, bueno, tenemos diferentes tipos de triángulo y diferentes formas de clasificarlos. Seguramente ya conocían ustedes algunas que, bueno, se pueden clasificar según la longitud o lo largo de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, o sea que sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y uno que bien puede ser o más largo o más corto que los otros dos, pero no es igual. Y el triángulo escaleno, su única condición es que ninguno de sus lados sea igual al otro. Y bueno, esa es la clasificación según la longitud de sus lados. También la tenemos según el tamaño de sus ángulos. El triángulo rectángulo va a tener obligatoriamente un ángulo recto, es decir, bueno, un ángulo de 90 grados. Y los otros dos, la verdad, no importan para esta clasificación. Simplemente tiene que ser un ángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Después, el ángulo acutángulo es aquel que va a tener tres ángulos agudos. O sea, tres ángulos menores a 90 grados. Y el ángulo obtuso o el ángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo de más de 90 grados, o sea, un ángulo obtuso o un ángulo grande. Entonces, los triángulos se pueden clasificar por estas dos clasificaciones, valga la redundancia, y se pueden combinar. Es decir, podemos tener un triángulo isósceles que sea rectángulo, que de hecho este es un triángulo isósceles. Tiene ambos lados iguales y forman un ángulo de 90 grados, y este de aquí es desigual. Pero a diferencia de este, el lado que no es igual es mayor. Por eso le permite tener un lado de 90 grados. Entonces, bueno, enseguida tenemos una actividad que es dibujar algunos triángulos según las especificaciones que tenemos aquí. Bueno, nos dice dibujar los siguientes triángulos nombrando sus ángulos y sus lados. Los ángulos y los lados del mismo tamaño se nombran igual. Bueno, vamos a ponerle nombre a los ángulos y a los lados del triángulo, que es lo que nos importa para esta clasificación. El primer punto nos dice dibuja un triángulo equilátero obtusángulo, es decir, un triángulo de tres lados iguales, pero con un ángulo obtuso. ¿Es posible dibujarlo? Si no es posible, pongan no se puede dibujar. Pero si sí, pues dibujan. Después,
Dibujo un triángulo rectángulo escaleno. O sea, un triángulo con un ángulo recto y que todos sus lados sean diferentes. O sea, midan diferente. Tercer punto, dibujo un triángulo rectángulo isósceles. Igual, un triángulo con 90 grados y con dos lados iguales. Y finalmente, dibujo un triángulo acutángulo equilátero. ¿Cuáles son los acutángulos? Los que tienen 3 ángulos agudos. Y tienen también los 3 lados son iguales. Y finalmente, el punto 2. ¿Es posible dibujar un triángulo acutángulo escaleno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces los ángulos acutángulos son los que tienen 3 ángulos agudos. Y los escalenos no tienen ningún lado igual de la misma medida que otro. Entonces, bueno, esta es la actividad que tenemos para hoy, junto con la actividad de la clase pasada que todavía se puede entregar hoy. Bueno, esta actividad la puse aquí por error, era para la siguiente clase. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen, ya saben, alguna duda, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Tengo que mover esto para acá. Ahí, mero. Muy bien.